Buenas noches a todos. Quiero compartir con ustedes algo que me sucedió recientemente y que, por más que intento, no logro sacarlo de mi cabeza. Por motivos personales, prefiero que se mantenga mi identidad en el anonimato. Solo les diré que soy de un pueblito aquí, en el departamento de Copán, en Honduras. Todos los días salgo de mi casa a las 5 de la mañana. Camino unos 20 minutos hasta el centro del pueblo, donde tomo el autobús que me lleva a la universidad. Es una rutina que he repetido por años, tanto que ya estoy acostumbrado al silencio de la madrugada, al sonido de mis pasos sobre el pavimento mojado por el rocío y a los débiles destellos del alumbrado público filtrándose entre las ramas de los árboles. Nunca me ha dado miedo caminar a esa hora. Al contrario, encuentro mucha paz en ese ambiente tan solitario. Pero esa madrugada fue muy distinta. Esa madrugada, algo oscuro me estaba esperando. Todo comenzó con un detalle que en su momento no supe identificar como una advertencia: el profundo silencio en el ambiente. Esa noche había un silencio pesado, algo que nunca se había dado de esa manera. No se escuchaba ni un solo perro ladrando entre las casas, ni grillos cantando, ni siquiera el viento soplaba entre las hojas. Era como si el pueblo entero hubiera contenido la respiración, como si la naturaleza misma supiera que algo no estaba bien. Continué caminando rumbo a la parada del autobús y al doblar la calle fue cuando lo vi. Estaba parado justo a la mitad del camino. Lo primero que distinguí fue solo la silueta de una figura enorme. Estaba encorvada junto a una banqueta, justo debajo de una de las lámparas de luz amarilla. Me detuve en seco. Comencé a dudar si debía seguir o regresarme, pero el morbo me hizo avanzar unos pasos más, y entonces fue cuando lo distinguí claramente. Era un perro, pero no uno cualquiera. Este era completamente negro, de un tamaño antinatural. Era demasiado grande. Tenía el hocico manchado de sangre y entre sus colmillos colgaban los restos de lo que parecía ser algún animal destrozado, o quizás algo peor. Me quedé helado al instante. No pude dar un solo paso más, pero lo que sentía no era solo miedo, era como si algo me estuviera sujetando desde adentro, evitando que siguiera caminando. En eso, vi que aquel enorme perro levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Al darse cuenta de mi presencia y de que yo también lo veía directamente, comenzó a gruñir, pero ese sonido no era un gruñido común, era profundo, gutural, como si saliera de una garganta que no pertenecía a ningún ser vivo. Era un sonido hueco, lleno de odio. Y después hizo algo que me paralizó aún más. Ese perro comenzó a reírse. Sí, se reía como una persona, como si se burlara del miedo que me estaba causando. Era una risa áspera que me helaba la sangre y me revolvía el estómago. Para este punto, yo ya estaba más que aterrado. Sabía que no era un ser de este mundo y no quería esperar a que sucediera algo peor, por lo que me di la vuelta y me eché a correr con todas mis fuerzas. Pero él también corrió. Lo podía escuchar detrás de mí. Escuchaba sus patas golpeando el pavimento, cada zancada, además de su respiración fuerte, agitada, rabiosa. Sonaba como si estuviera a punto de alcanzarme. No me atreví a mirar atrás, pero lo sentía cada vez más cerca. Y cuando por fin me armé de valor y giré la cabeza por un segundo, casi me caigo del susto. Venía atrás de mí como un demonio desatado. Tenía la lengua colgando, el hocico todavía goteando de sangre, y entre sus colmillos colgaban los restos de lo que quedaba de su presa.
No sé cómo lo logré, pero llegué al centro del pueblo y ya estando ahí, todo volvió a quedarse en silencio. Me detuve en la puerta de la iglesia, estaba jadeando, exhausto. Miré hacia atrás y no había nada. No sé cómo pude haberme librado de aquella bestia, pero todo continuaba en silencio. No se escuchaba ni un solo ruido, no se escuchaba ni un solo perro, y no había absolutamente ni una alma a la redonda. Solo las luces de la calle encendidas, los faroles temblando ligeramente. Yo estaba sudando frío y continuaba muy aterrado. Temía que de la nada me volviera a salir aquella criatura, pero las luces neón de las cruces del templo me daban un poco de paz. Minutos después, escuché un ruido acercarse. Era el autobús. Lo abordé y me di cuenta de que los pocos pasajeros que venían a bordo estaban muy tranquilos. La mayoría venían durmiendo. Me impresionaba darme cuenta de que nadie se imaginaba, ni siquiera sospechaba, que allá afuera, a unos pocos metros, había un animal enorme, casi salido del mismo infierno, y que podría devorarnos a todos si lo quisiera. Horas más tarde, al regresar a casa, les conté a mis familiares, amigos y conocidos en el pueblo lo que había visto, pero nadie sabía nada al respecto. Y aunque lo vi solo en aquella madrugada, desde aquella madrugada, cada día salgo con el mismo temor de volvérmelo a encontrar. Y es que, después de investigar un poco, estoy totalmente convencido de que eso que vi no era simplemente un perro, ni siquiera un animal. Estoy completamente seguro de que tuve un encuentro con un nahual, esos terribles brujos de los que hablan nuestros abuelos. Dicen que pueden tomar forma de un perro negro e incluso de otros animales para poder acechar entre la oscuridad y alimentarse del miedo de sus presas. Pero también vivo con miedo porque sé que si esa madrugada no me atacó, no fue por suerte ni porque haya podido correr más rápido que él. Fue simplemente que esa noche no era mi turno. Buenas noches, amigos. Quiero compartirles algo que me sucedió cuando era apenas un niño. Esta experiencia me marcó tanto que aún hoy, a mis 37 años, la recuerdo con mucha claridad. Me costó muchos años atreverme a contarla, pero por fin me animé. Todo ocurrió en el año 1998. En aquel entonces yo tenía 10 años y vivía en una comunidad rural llamada Alubarén, en el departamento de Francisco Morazán. En ese entonces todo era muy diferente a como es ahora. Las calles eran de tierra, las casas muy sencillas. Había muchos árboles, montes por todos lados y, sobre todo, aún tenía ese silencio profundo de los pueblos pequeños que por las noches parece tragarse el mundo entero. En esos años las televisiones de pantalla plana ni existían. Nosotros teníamos una de esas viejitas de caja, en blanco y negro. Para mi hermano y para mí era casi como tener un tesoro. Toda mi familia nos reuníamos a ver lo que fuera. No importaba si la señal se veía llena de estática o si solo había 2 canales. Por eso, el día que aquella tele se descompuso, para nosotros fue como si se hubiera acabado el entretenimiento del mundo. Recuerdo perfectamente ese día. Llegué de la escuela, dejé mi mochila y corrí directo a encender la tele. Pero esta no prendía. Le dije a mi mamá y ella solo me dijo: «No te desesperes. Espérate a que llegue tu papá con tu hermano. Ellos verán qué hacer». En cuanto llegaron, se pusieron a revisar la tele entre cables, golpes en la carcasa y soplidos de polvo. Pero nada, no pudieron arreglarla. La tarde se nos fue en eso. Cuando cayó la noche, mi hermano mayor, que siempre ha sido medio terco, decidió que no se daría por vencido. «De que la arreglo, vas a ver»,
decía. Ya era tarde, casi la 1 de la mañana, y yo seguía despierto viendo cómo él desarmaba piezas y movía cables. Yo no quería dormir. La emoción de que la tele volviera a funcionar me mantenía bien alerta. Y sí, después de tanto intento, cerca de las 2 de la madrugada, la tele por fin encendió. Imagínense nuestra felicidad. Pero ya era muy tarde, así que apagamos todo y nos fuimos a acostar. Sin embargo, no pasaron ni 10 minutos cuando empezamos a escuchar a lo lejos el aullido de varios perros. Pero no eran simples ladridos, eran esos aullidos largos y tristes que hacen que se te erice la piel. Y entonces, entre ese coro de perros, comenzamos a percibir otro sonido. Era el ruido de una carreta, de esas viejas con llantas de madera que en los pueblos todavía se usaban en esos años. No era tan raro escuchar una durante el día, pero a esas horas, casi a las 2:30 de la mañana, algo no cuadraba. La noche estaba clara porque había luna llena, así que todo afuera se veía iluminado con ese brillo plateado. Mi hermano en voz baja me dijo con toda la seriedad del mundo: «Es la carreta del jícar, la que carga a los muertos». Cuando escuché eso, el miedo me recorrió de pies a cabeza. Dicen que esa carreta pasa por las noches cuando alguien va a morir o cuando viene por un alma que ya está lista para irse. Yo quería taparme con la cobija y no saber nada, pero mi hermano, que siempre ha sido más valiente, o como dije, más terco, me dijo: «No te acobardes, si te asustas es peor. Dicen que así se lleva a los miedosos. Ven, vamos a verla. Yo voy a abrir la ventana». Y yo, con el corazón latiendo con fuerza, lo seguí. Y ese fue el error más grande que cometimos. Hasta hoy, tantas décadas después, sigo arrepintiéndome de haber mirado. El sonido de la carreta ya venía muy cerca. Tan cerca que mi hermano, con una mezcla de nervios y emoción, me dijo: «Ahora sí la veremos». Nos asomamos a la ventana esperando ver esa famosa carreta de la que tantos hablaban en el pueblo, pero justo en ese momento el ruido se detuvo. Todo quedó en silencio. Mi hermano me miró y, confundido, me dijo en voz baja: «¿A dónde se fue?». Pasaron unos segundos que se sintieron eternos, y entonces, de golpe, el sonido volvió. Pero ahora ya no estaba frente a nuestra casa. No, ahora más bien parecía habernos pasado de largo. La carreta, con ese rechinar de ruedas de madera y cadenas, se fue alejando poco a poco, llevándose consigo los aullidos de los perros hasta que todos los ruidos se perdieron en la distancia. Respiramos aliviados, pero no fue por mucho tiempo, porque lo peor no había ni siquiera empezado. Cerramos la ventana llenos de preguntas. ¿Por qué no la vimos? ¿Será cierto lo que dicen que solamente algunos pueden verla?, se preguntaba mi hermano una y otra vez, intentando sonar tranquilo, pero yo sé que no lo estaba. En cambio, yo no decía nada, tenía un nudo en la garganta y, para ser sincero, todavía tenía mucho miedo. Y entonces los perros comenzaron otra vez, pero ahora ya no eran solo aullidos, ahora era un lamento desesperado, un chillido que mezclaba miedo y furia. Era como si estuvieran viendo algo que los aterraba, algo que no era de este mundo. Ladraban, gruñían y se lanzaban contra la puerta. Y de repente hubo silencio otra vez. Luego comenzamos a escuchar pasos de alguien o algo caminando justamente frente a nuestra casa. Eran pasos pesados. Se detuvieron frente a la puerta y luego comenzaron los golpes. Primero suaves, como si tocaran con los nudillos, pero luego se hicieron más y más fuertes. Comenzamos a escuchar que golpeaban en la puerta y luego en las ventanas. Era como si esa cosa que estaba allá afuera quisiera entrar. Nuestros perros volvieron a ladrar con miedo y con coraje. Parecía que estaban viendo algo muy horrible allá afuera, pero nosotros no nos animábamos a salir. Yo estaba paralizado. El miedo me hizo ladrar y temblando le pregunté con voz quebrada: «¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere de nosotros?». Mis padres no despertaban y los golpes y los ladridos afuera de la casa siguieron escuchándose por varios minutos, hasta que de pronto
escuchamos a nuestros perros llorar de una manera muy fea. Parecía que los estaban golpeando o haciéndoles algo muy horrible. Mi hermano, aunque me lleva 10 años, estaba igual de pálido que yo. Se hacía el valiente, pero yo le veía el temblor en sus manos y el terror en los ojos, hasta que de pronto todo volvió a quedar en completo silencio. Mis perros ya no ladraban. Era como si también se hubieran quedado mudos del terror. No sé en qué momento nos venció el sueño o el cansancio. Tal vez Dios tuvo piedad de nosotros, pero nos quedamos dormidos. Ya al amanecer, mi hermano me despertó con prisa. «Ven, corre, tienes que ver esto». Salimos corriendo y lo que encontramos me heló la sangre. Nuestros perros, todos, estaban muertos, pero no de cualquier manera. Sus cuerpos estaban torcidos, como si algo los hubiera tomado con una fuerza inhumana y los hubiera torcido. Tenían las patas al revés y las cabezas giradas hacia atrás en ángulos imposibles. Fue una imagen tan horripilante que hasta hoy me persigue. Mi papá, al verlos, con mucha angustia nos preguntó si sabíamos qué les había pasado, pero mi hermano y yo nos quedamos callados. Nadie hubiera creído lo que ocurrió esa noche. Los enterramos con mucho dolor. Sentíamos mucha tristeza y las lágrimas nos inundaban los ojos. Cuando terminamos, mi hermano me dijo llorando y en voz baja: «Esa cosa, lo que sea que vino anoche, quería llevarnos a nosotros, pero fueron nuestros perros los que pagaron por nosotros». Desde esa noche, nunca más volvimos a escuchar esa carreta, pero el miedo y el dolor de ver a nuestros perros así se quedó con nosotros para siempre. Y esta, amigos, es mi historia. Fue algo completamente real. Un saludo a todos desde Alubarén, y que Dios los proteja, porque hay cosas allá afuera, cosas horribles que uno no puede explicar.